Semana. Bueno, ya son casi las 11:30. Ha levantado un montón la temperatura en Santiago. Ya hacen casi 15 grados, ¿eh? Ya hace solo una hora y media atrás teníamos 2 grados en la capital. Miren lo que ocurrió ayer en el barrio Lastarria, en el centro. Volvieron los destrozos, esta vez a los restaurantes que están ahí en el barrio Lastarria. Había gente disfrutando, tomando algo, comiendo algo. La tarde estaba muy agradable. Y luego de protestas y manifestaciones en Plaza Italia, un grupo de personas llegó al lugar y lo rompió absolutamente todo. Hubo piedrazos contra los restaurantes, saqueos, etcétera, gente lesionada. Fue un momento bastante dramático el que vivieron ahí los vecinos y los clientes de una serie de restaurantes que están ahí en la zona. Vamos a tomar contacto de inmediato con Alejandro Silva, que está en el lugar y que nos va a contar ahora cómo quedó el barrio el día después de estos violentos incidentes. Ale. Hola Roberto, buenos días. Sí, la peor parte en todo esto, claro, son los locatarios, ¿cierto?, quienes deben reconstruir parte, ¿cierto?, de sus locales, los que fueron dañados, ¿cierto?, por parte de algunos manifestantes. Un grupo de manifestantes solamente que posterior a las manifestaciones que se llevaron a cabo en el sector de Plaza Italia, llegaron hacia este lugar, algunos argumentando que fueron acorralados por carabineros, otros que se derivaron de manera voluntaria hacia este lugar para cometer estos destrozos. Las imágenes que hay en pantalla son verdaderamente elocuentes, Roberto, la agresividad con que algunas personas destruyen, ¿cierto?, prácticamente todo, y como les mencionaba, la peor parte en este caso la sacan locatarios, ¿cierto?, y personas clientes en este caso, residentes también que estaban en este lugar. Ahora, muy importante señalar lo siguiente: locatarios, ¿cierto?, ya dicen que no sabían o no esperaban este tipo de hechos en este sector, ya que, como lo mencionabas tú, en el contexto de estallido social, 18 de octubre del 2019, se vivieron hechos similares en este sector y no esperaban de que estos hechos se volvieran a vivir en este lugar. Para graficar más lo que sucedió durante la tarde-noche de ayer, posterior a las manifestaciones en Plaza Italia, acá en el barrio de Lastarria, los invito a escuchar un ambiente que fue captado por los mismos residentes, acá por clientes también y locatarios, en cuanto a los destrozos que hubieron por parte de algunos manifestantes acá en algunos locales del barrio Lastarria. Vamos a escuchar parte del ambiente que fue captado por algunos locatarios y clientes también. Nuevamente, marcha y manifestación en Lastarria, todo destrozado, destrozaron el Victorino, destrozaron el Boca Nariz, hay heridos allá, el restaurante reventado, todo roto, todos los restaurantes que estaban en la calle rotos. Pueden ver los platos en el piso, pueden ver los bomberos apagando los incendios. Acá un desastre nuevamente. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Ya está, ya tenemos nueva constitución. Ya está. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Decía la persona que grabó este video, que por lo que escuchábamos, todo indica que era un argentino que estaba ahí en la zona y grabó estas imágenes. Tú bien decías, Ale, que ahí los locatarios decían que no se esperaban estos destrozos porque ya no estamos en el contexto del estallido social, y también hemos avanzado de fases, se han ido flexibilizando algunas medidas respecto a la pandemia, y estos locatarios justamente lo que buscaban era poder atender a sus clientes de forma tranquila. Y lo que se preguntaba justamente esta persona que grabó el video: ¿qué es lo que quieren si ya tenemos nueva constitución? Bueno, no tenemos todavía nueva constitución, pero al menos se han ido encauzando las demandas sociales y se está discutiendo ahora en el ex Congreso una nueva constitución. Entonces uno se pregunta cuál es la consigna o cuál es la demanda de estos manifestantes que terminan por romper absolutamente todo ahí en el barrio Lastarria, perjudicando en gran medida a los clientes y sobre todo a quienes han puesto todas las energías y todo el trabajo para tener un restaurante ahí en la zona. ¿Qué te han dicho los locatarios ahí, Ale?
Bueno, aparte de estar sorprendido, Roberto, por esta manifestación y cómo terminó, ¿cierto? Acá, porque básicamente ellos no tienen nada que ver con este tipo de manifestaciones. La pandemia, ¿cierto?, ha sido uno de los factores que ha golpeado mayormente a los locatarios, ¿cierto?, entre otros sectores también, pero el sector gastronómico, en este caso, ha sido uno de los más golpeados. Todo lo que es pub, restaurantes, ¿cierto?, han sido bastante fuerte, muy golpeados, ¿cierto?, con esto de la pandemia, económicamente hablando. Ahora, muy importante señalar lo siguiente: según redes sociales, ¿cierto?, se estaba pidiendo justicia, en este caso por Fabiola Campillay. Algo muy importante que señalar es que las manifestaciones, ¿cierto?, según redes sociales, según algunas páginas que estaban llamando a manifestarse, la tónica o la connotación por la cual se estaba llevando a cabo la manifestación en el caso de ayer se llevó a cabo una vez que la Corte de Apelaciones de San Miguel revocara la prisión preventiva contra el ex carabinero Patricio Maturana Ojeda, la persona imputada, ¿cierto?, por el presunto autor que le había quitado la visión, el olfato y también el gusto a Fabiola Campillay. La semana pasada habría sido, ¿cierto?, bajo el argumento de la liberación hacia los presos de la revuelta. Hoy, en este caso, vendría siendo otro el argumento también dentro del contexto de estallido social, ¿cierto? No obstante, son periodos que se han extendido. Los locatarios piensan de que esto puede seguir, esperan que no, ¿cierto? ¿Vale? Que las soluciones en cuanto a la población, ¿cierto?, vayan llegando para que estos hechos no vuelvan a repetirse acá en la zona. Sí, Ale, oye, yo quiero aportar un detalle que es importantísimo en esto, porque tú mencionabas que la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva contra el carabinero Patricio Maturana, acusado de dispararle a Fabiola Campillay. Eso está en la justicia, pero tras conocerse esta decisión de la justicia, la misma Fabiola Campillay dio declaraciones ahí en un punto de prensa fuera del Palacio de la Moneda, donde dijo, literal, salgamos a las calles y destruyamos y quememos todo. En ese contexto, luego, se dan estas manifestaciones en el barrio Lastarria, en el centro de Santiago. Tú hablaste con los locatarios, yo me pregunto, o sea, ¿qué tiene que ver un locatario del barrio Lastarria con lo ocurrido muy desgraciadamente, muy lamentablemente con Fabiola Campillay? Me parece que son dos cosas completamente distintas y finalmente los manifestantes terminan agarrándoselas con justamente los locatarios que no tienen nada que ver con lo que está pasando o con las decisiones que ocurren en la justicia. ¿Qué te han dicho los locatarios? Ahí tengo entendido que hablaste con varios de ellos, ¿no? Sí, no, y es verdad lo que tú mencionas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claramente el sector gastronómico en este sector, ¿cierto?, no tiene nada que ver con lo que sucedió en este caso con algo lamentable, ¿cierto?, lo que sucedió con Fabiola Campillay. Y no obstante, están de acuerdo que las personas se manifiesten, pero no vendría siendo esta la manera correcta. Pero para mayor detalles, los invito a escuchar precisamente las declaraciones de algunos locatarios que nos entregaron su apreciación y cuál vendría siendo también la forma correcta, según ellos, de manifestarse en este contexto de estallido social que ya pasó, pero aún hay personas que quieren seguir manifestándose por algún otro motivo. Vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos locatarios. Rompieron los ventanales, los dos ventanales, hicieron que un par de estufas, rompieron mesas adentro, los balones de gas de la estufa que andaban por la esquina. Tuvieron que salir a buscarlo una vez que ya pasaron, ir a buscarlo, tratar de arreglar un poco adentro. Lamentablemente ya como que se hizo costumbre. No es primera vez que nos pasa, ¿cachai? Nosotros como trabajadores, como clase obrera, clase trabajadora de artesanos y artesanas, libreros y anticuarios, luchamos día a día para levantar este barrio y junto con los locatarios, hacerle un llamado de conciencia que nosotros somos clase trabajadora, clase obrera, como tú y tú y tú y tú. Los dueños del capital no están aquí. Bueno, era un artesano el que hablaba ahí. Como bien decía, acá no se trata de grandes empresarios, de grandes grupos económicos contra los cuales se está atentando. Se está atentando incluso contra artesanos, contra dueños de locales que están trabajando y tratando de salir adelante. Después del estallido social y después de la pandemia, me estaba escribiendo acá por WhatsApp el dueño de un emblemático restaurante de la zona. Prefiero no dar el nombre, él prefiere que no lo demos, pero él me decía que por un lado estaban contentos de poder volver a funcionar
continuar ahora en fase 3 con las flexibilizaciones del plan paso a paso. Y yo le digo, bueno, me imagino que deben estar sacando cuentas alegres porque al fin pueden operar por lo menos hasta las 10 de la noche, con más aforos, etcétera. Y me dicen que están contentos a medias, porque finalmente toda la clientela que tenían hace años atrás ya no ha vuelto, han vuelto solo algunos pocos, se quedan poco tiempo, porque de hecho consideran que el barrio ya es inseguro y que no pueden operar con la misma normalidad que años antes. Entonces, por más que han vuelto a funcionar los lugares o los locales en ese lugar, ya no es lo mismo que antes, y más aún, si pasan estas cosas que vimos ayer, está muy difícil la situación para los locatarios y también para los vecinos que hablaron contigo, Ale, ¿no? Sí, justamente, no son solamente los locatarios quienes sacan la peor parte, vecinos que están acostumbrados, ¿cierto?, a tener un barrio tranquilo, vale decir, barrio Las Tarrias es un barrio popularmente conocido, ¿cierto?, tanto el sector la bohemia, ¿cierto?, gastronomía y también cultural, aquí en la capital. Y no solamente el sector del barrio Las Tarrias, también se debieron desviar, ¿cierto?, el transporte público, ¿cierto?, el tránsito se debió desviar, también el metro, también Metro Baquedano debió cerrar. No obstante esto, Roberto, tuvimos también la oportunidad, como tú lo decías, de hablar con algunos residentes de acá del sector, quienes también nos entregaron sus apreciaciones respecto a los destrozos que tuvieron allí en algunos locales acá en barrio Las Tarrias. Vamos a escuchar. Yo estaba justo pasando por acá y vi hacia el fondo que había mucha gente escapando hacia este lado porque había un enfrentamiento en el parque con los manifestantes. Y la gente acá que atiende sabe reaccionar súper rápido y bien, en el fondo, para mantener la calma con las personas. Es triste que hagan tirar las cosas, se entiende que hay descontento por muchas cosas en el país y en todo Chile en realidad. No es grato que destruyan el país, no es grato que destruyan parte del patrimonio nacional. Yo puedo estar de acuerdo con el descontento y la inconformidad que siente la gente, pero no es la forma de achacárselo a la gente del barrio, a los locatarios, a gente que ya ha sufrido mucho. Justamente, ¿cierto? Gente que ya ha sufrido mucho, nos quedamos con esa frase final. Y Roberto, para finalizar les quiero mostrar lo que está sucediendo en este momento ahora, uno de los locales que ya comienza, ¿cierto? Bueno, continúa más bien dicho, con la remoción de escombros, en este caso de vidrio, ¿cierto? Esta mampara completa, esta ventanal completo fue destruido. Aquí había un vidrio, ¿cierto? Como ustedes pueden ver están los restos y los trabajadores tratando de limpiar. Cuando nosotros llegamos a Barrio Las Tarrias en horas de la mañana, estaba ya bastante ordenado, mucho ojo con eso, los trabajadores se preocuparon de ordenar durante la noche, ¿cierto? O muy temprano, bien digo, para mantener el orden en cuanto a las afueras de los locales. Por dentro, es lo que estamos viendo ahora, las personas ya están llegando hacia sus locales, ¿cierto?, a trabajar, pero sin antes limpiar todo lo que es los escombros. ¿Sí, Roberto? Sí, ese señor que aparece ahí en pantalla es el dueño del local. Él no es el dueño del local, no, es un trabajador. Es un trabajador del local, no es el dueño del local. De hecho, el dueño del local nos pidió que no mostráramos mucho el nombre del local ni nada, cosa de no tener alguna complicación más adelante. Tratamos de respetar esa condición, él nos permitió que mostráramos, ¿cierto?, siempre y cuando tratáramos de mantener el anonimato. Y es por eso que les quería mostrar esto, porque ahora se están efectuando las limpiezas, no solamente en este local, sino en otros locales, remoción de escombros, ya que sean vidrios, ¿cierto?, y también limpieza al interior de los locales, porque muchos individuos ingresaron hacia los locales, destruyeron lo que es las mesas, las sillas, y mucho ojo, Roberto, porque en otras ocasiones todo este material de la madera, ¿cierto?, de las mesas, las sillas, las ocupaban para la creación de barricadas, ¿cierto?, fogatas. En este caso no se ocupó para eso, al menos en este local donde nosotros estamos ahora situados afuera, fue solamente ocupado para destruir, en este caso, las sillas y las mesas. Lamentablemente, un hecho que sin duda, ¿cierto?, golpea aún más a estos locatarios. Ya la pandemia lo hizo de una manera y ahora son manifestantes que de alguna manera están equivocadamente manifestándose, y ahora les tocó aquí a las personas del barrio Las Tarrias, Roberto. Eso, Ale, es delincuencia, porque cuando entran a estos locales con el único objetivo de romperlo todo a gente que está ahí trabajando, eso es delincuencia, porque no hay ningún... Justamente. O sea, no
no veo el por qué finalmente entran a estos lugares a destruirlo todo. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? ¿Cuál es la consigna que quieren defender? La verdad, para mí esto es delincuencia, porque miren, ahí finalmente destruyen todo, le quitan puestos de trabajo a quienes lo hacen ahí. En fin, es lamentable lo que han sufrido los vecinos y muchos locatarios del centro de Santiago con estas situaciones que nada tienen que ver con las demandas sociales, que son muy justificadas también. Gracias, Ale. En cualquier momento volvemos contigo.